bienvenidos a Sobre los Hombros, el espacio de psicología de Déjate de Historias Televisión. En otra ocasión, en otro capítulo, hablamos de la psicoterapia y contamos que es un proceso para aprender a ser más libre y más coherente. Hoy vamos a profundizar un poco en esos dos conceptos imprescindibles para un funcionamiento psíquico sano, la coherencia y la libertad. Y lo vamos a hacer al tiempo desde un punto de vista individual y social. Y empezaré por contarles un chiste. Era un chiste que contaba Paul Watzlawick, uno de los creadores de la teoría de la comunicación. El señor Watzlawick, debemos situarnos en plena Guerra Fría, preguntaba: ¿cuál es la diferencia entre una rusa y una americana? Pues bien, respondía Watzlawick, la americana, cuando no le apetece hacer el amor con su marido, dice que le duele la cabeza. A la rusa le duele la cabeza. De lo que nos habla Paul Watzlawick es de la incoherencia interna. Si no eres capaz de manifestar lo que realmente crees o quieres, si lo escondes bajo la alfombra de tu inconsciente, se manifestará a través de síntomas físicos. Como diría cualquier psicoanalista, tu cuerpo habla cuando no hablan tus palabras. Lo mismo decía Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, el creador de la logoterapia, la terapia que busca el sentido de la vida. La falta de autenticidad, el dejar pasar lo que consideramos injusto por no enfrentarnos a ello, lleva al totalitarismo. Y el señor Frankl sabía de esto porque vivió en un campo de concentración nazi, perdió todo allí y desde esas ruinas creó su vida y ayudó a otros. Se especializó en depresivos y les preguntaba, provocando y una vez establecido un buen vínculo, ¿por qué no se suicida usted? Lo que conseguía era que sus clientes buscaran la respuesta a cuál era el sentido de la vida, el sentido de su vida, porque consideraba, como creo que todos los psicoterapeutas consideramos, que todos tenemos un sentido. Todos tenemos un Dios, llámese así, llámese como se llame, llámese como se llame el sentido de nuestra vida. Y que cuanto más elevado sea, más fácil nos hará sobrevivir a la cruz que cada uno debemos llevar. Tanto Viktor Frankl como Paul Watzlawick hablan de la represión freudiana que lleva al desarrollo de enfermedades mentales. Y ambos hablan de que la mentira, una vida inauténtica, lleva a la perversión de nuestro ser. Porque es la mentira y la aceptación de la mentira por miedo a enfrentarnos a ella lo que nos llevó al nazismo y a su precedente y superviviente aún vivo, el comunismo. No es necesario imaginar cómo sería si todos aceptásemos vivir en una mentira. Sería el infierno. Y además no necesitamos recrearlo o imaginarlo, solo necesitamos recordarlo. El infierno se parece mucho al siglo XX. Solo hace 100 años que empezó el infierno del Gulag y aún los totalitarismos hacen huir a millones de personas en Hispanoamérica o a permanecer en países cárceles como Corea del Norte. La vida en coherencia te hará enfrentarte a nuevos retos cada día, retos angustiosos en muchos casos, pero te alejará de dogmatismos y de la enfermedad. Vivir coherentemente te obliga al sacrificio, pero sobre todo te hace libre, entendiendo la libertad no como ausencia de compromisos, sino como la capacidad para elegir los compromisos que queremos asumir. Y aquí entra el segundo concepto del que hablamos en el título, la libertad. Porque el éxito que siguen teniendo doctrinas ligadas al totalitarismo tiene que ver con nuestro miedo a la libertad, al que se refería Erich Fromm. La promesa de deshacerse de la responsabilidad implícita en la libertad es muy atractiva para todos los no adultos y para los adultescentes, que hemos mencionado en alguna ocasión, que son pasto propicio para sectas o pensamientos dogmáticos. Por eso los fracasados eligen siempre totalitarismos con la fantasía de que se cumplirá la profecía pobrista de que los últimos serán los primeros, que es el lema compartido por todos los afectos a los totalitarismos, sujetos capaces siempre de poner al colectivo por encima del individuo. Sigmund Freud, en El malestar en la cultura, decía: los comunistas creen haber descubierto el camino hacia la redención del mal. Según ellos, el hombre sería bueno de todo corazón, pero la institución de la propiedad privada corrompió su naturaleza. Si se aboliera toda la propiedad individual, desaparecería la malquerencia y la hostilidad entre seres humanos y todo se plegaría de buen grado a la necesidad del trabajo. Y Freud añadía: no me concierne la crítica económica, pero puedo reconocer como vana ilusión su hipótesis psicológica. Pues bien, parece demostrado que su utilidad económica ha quedado descartada por sus terribles consecuencias en forma de millones de hambrientos, pero aún seguimos aceptando su hipótesis psicológica, aún seguimos creyendo que la hostilidad entre los humanos tiene que ver con el capitalismo, aunque más de 100 años nos hayan demostrado que la única libertad posible va ligada a la asunción de la realidad por encima de la fantasía, por dura que la realidad sea, sobre todo para desafectos, poco capaces y odiadores en general.